Hola, buenas. Bien. Bueno, me había acostumbrado a verlos y ahora los tengo que ver otra vez con la fría pantalla. Bueno, ya nos encontraremos nuevamente. Bueno, recuerden, vamos a empezar en respeto a lo que han entrado todos en horario, la clase de hoy. Recuerden que la semana que viene, por ser un día honorable, el día miércoles, la clase de ese día la vamos a pasar para el día lunes, así que a la misma hora como tenemos la de hoy. Así que eso sería el adelanto a la clase para que después puedan festejar tranquilos sus respectivos días. Como les decía recién, vamos a empezar un nuevo tema en esta oportunidad y lo vamos a continuar entonces para cerrarlo ya el día lunes a la misma hora, ¿sí? Como hacemos siempre, comparto pantalla, me avisan cuando la vean y en base a eso vamos a ir recorriendo todo el desarrollo de esta clase. Bien. Bueno, ¿se ve en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí, hablo. ¿Quién habló por ahí? Que sí se ve, le decía. Ah, perfecto, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, entonces, lo que vamos a desarrollar hoy es la seriada de esófago gastroduodenal, que como ustedes estuvieron viendo en las clases anteriores, ¿sí? Estábamos viendo la parte terminal del tubo digestivo, todo lo que correspondería al marco colónico, y en esta oportunidad vamos a conectar a ese marco colónico con todo lo que sería el trayecto proximal, o sea, el tubo digestivo alto. ¿Y cuándo vamos a hablar de tubo digestivo alto? Cuando querramos estudiar desde que ingresa el alimento, en este caso en la cavidad bucal, hasta la unión de la válvula ileocecal, que era la parte terminal que nosotros recorríamos en el colon. Por lo tanto, vamos a hacer ahora, en este caso, una vía descendente, porque vamos a ir evaluando todas estas estructuras en forma descendente, en lo que normalmente funcionaría este tubo digestivo alto. Entonces, cuando hablemos de este tipo de estudios, tenemos que también hacer esa salvedad, como hacíamos en el colon, de diferenciar entre lo que es el paciente adulto del paciente pediátrico. No solo por la técnica que vamos a utilizar y la cantidad de contraste, sino porque no vamos a estar evaluando lo mismo en los distintos pacientes. Generalmente el paciente adulto nosotros evaluamos con una técnica de doble contraste, porque necesitamos también esta opacidad del bario y esta elucencia que nos permite el aire. ¿Por qué? Porque nosotros también vamos a evaluar mucosas en el adulto, si bien estamos en otro órgano, en otro sector que es el alto, también evaluamos la mucosa de los órganos que forman esta parte. En el caso del pediátrico, va a depender de la edad que tenga ese pediátrico. Si nosotros tenemos un paciente que supera los 5 años y que tiene, no sé, 10, 12, 13 años, tenemos la posibilidad a veces de evaluar alguna determinada patología que puede estar presente también en el adulto. Entonces, generalmente a ese tipo de pacientes tenemos que ver qué es lo que estamos buscando para saber si usamos una técnica de doble contraste o de contraste simple. En cambio, en el lactante, que es el paciente que generalmente es menor a 5 años, hablamos de generalmente hasta los 3, 4 años, nosotros a veces estudiamos patologías que no necesariamente necesitan la técnica de doble contraste, lo hacemos con técnica de contraste simple. Por eso tenemos que tener la salvedad en este caso de que el adulto, por calidad radiológica y por calidad de imagen, siempre vamos a hacerlo a través de la técnica de doble contraste. Y el contraste de elección para hacer esta técnica siempre va a ser el bario. ¿Por qué? Porque el bario tiene una propiedad radiológica que permite que se adhiera a las paredes de las mucosas y nos permita una buena calidad y una mejor resolución en las imágenes. ¿Cuándo no voy a usar el bario? Cuando ya sabemos si tenemos la posibilidad de alguna víscera perforada,
y evitar que este bario caiga al peritoneo, entonces buscamos el uso de este contraste y lo reemplazamos por un iodo hidrosoluble para evitar este tipo de complicaciones posibles. Ustedes tengan en cuenta que, por ejemplo, en el adulto, una de las posibles causas que lleven a pedir una seriada es cuando queremos evaluar alguna posible úlcera, y las úlceras muchas veces en estadios muy avanzados pueden provocar perforaciones, por ejemplo, de la cámara gástrica o del marco duodenal. Entonces, ante esa sospecha, siempre es importante que el médico tenga ese momento para escribir un diagnóstico presuntivo acorde y decir que ese paciente puede tener la posibilidad de una víscera perforada. Entonces ya evitamos el uso del bario. En el caso del pediátrico, también, como les decía hoy, vamos a usar el doble contraste siempre y cuando consideremos la edad y lo que estamos buscando en ese pediátrico, y en el lactante solamente lo vamos a usar en contraste simple, ¿sí? Vamos a evitar el uso del aire porque no estamos evaluando en este caso una mucosa. Ahora vamos a ir después viendo más abajo qué es lo que se evalúa en uno y qué es lo que evalúa en el otro. Entonces, para hacer una breve reseña anatómica, porque no nos vamos a meter dentro de la anatomía, vamos a evaluar a una seriada esófago gastroduodenal, tomando en cuenta 3 porciones que hacen a este estudio. ¿Por qué decimos que es una seriada? Porque sabemos que está formado este estudio por una serie de imágenes. Así como el colon está formada por 4 imágenes y por eso es una secuencia de imágenes, la seriada, esa palabra seriada, me está indicando que no voy a tener una sola imagen del estudio que voy a recibir, sino que voy a tener una secuencia o una serie de imágenes. El esófago va a ser la imagen que forma la parte, digamos, proximal de este estudio. La parte gástrica es lo que hace referencia al estudio del estómago, y la palabra duodenal hace referencia a la última parte de este estudio, que es la demostración del marco duodenal. Entonces, la palabra seriada esófago gastroduodenal me está indicando una serie de imágenes del esófago, del estómago y del duodeno. La conexión entre lo que sería la parte terminal, el duodeno, con esa válvula ileocecal que hoy llegaba con el colon, ese intestino delgado, que es lo que me une estas dos porciones, forma parte de otro estudio que se llama tránsito de intestino delgado, que también se puede estudiar como una continuación de la seriada, porque es evidente que tiene que pasar por el esófago, el estómago o el duodeno para llegar al intestino delgado en contraste varitado. Entonces, empieza por boca, termina en el recorrido del marco duodenal, la seriada esófago gastroduodenal. Bien, entonces, tenemos que tener en cuenta que, como decíamos hoy, el contraste de elección siempre va a ser el bario. Cuando llego a ese punto 11 de la lista de cotejo donde dice qué tipo de contraste, voy a decir que estoy usando bario y también uso aire, por lo tanto la técnica es de doble contraste en el punto 12, y si me animo a decir que entre paréntesis, por ejemplo, que salvo que haya una posible víscera perforada, uso un hidrosoluble para quedarme más tranquilo, lo puedo poner, ¿sí? Pero con que yo pueda identificar en la imagen la presencia de un contraste, ya voy a decir que estoy en presencia de un bario radiológico. Para este tipo de estudios, el paciente necesita venir sí o sí con un ayuno de 8 horas estricto. Y cuando digo estricto, hago referencia a que no tiene ni que haber comido ni tomado nada antes de venir a hacerse el estudio. Si nosotros queremos evaluar la mucosa del estómago, no puedo dejar que el paciente desayune y después venga a hacerse el estudio, porque va a ser imposible que este bario se pegue en la mucosa. Por lo tanto, el ayuno tiene que ser de 8 horas. Este ayuno va a depender de la edad del paciente, la cantidad de horas. Si yo tengo un paciente adulto, le voy a pedir esas 8 horas. Pero si yo tengo un paciente adolescente de 10, 12 años, 8, 9 años,
puedo reducirle estos 8 horas a 6. Y en el caso del lactante, tenemos que ver con qué frecuencia se alimenta ese lactante para pedirle las horas de ayuno. Si tengo un lactante que se alimenta cada 3 horas, te voy a pedir a ese acompañante que lo traiga con un ayuno, por ejemplo, de 3 horas. La idea es que venga con el estómago vacío para que ingiera el contraste al momento de hacer el estudio. Yo les traía acá unas imagencitas para que vean cómo se ve, qué aspecto tiene el bario. Cuando nosotros hacemos una seriada, el paciente viene con una caja como esta, y dentro de esa caja trae un vaso largo, ¿sí?, que viene con tapa, y en el interior la presentación que tiene el bario es como la que ven acá en esta imagen. Fíjense que tiene la sensación de ser como una imagen, como una tiza molida, o puede ser como un talco, y esto, para poder dárselo al paciente, lo tengo que diluir con una determinada cantidad de agua segura para poder tener esa propiedad radiológica. Esa cantidad de agua que le voy a poner va acorde, digamos, a la edad del paciente y a lo que yo quiero evaluar. Si me paso de esa cantidad de líquido, obviamente pierde la calidad radiológica el contraste. ¿Cuál es la idea, cuál es la contextura que tiene esto una vez que está diluido? La misma que tiene un yogur, por ejemplo, bebible. Esa espesura que tiene, así tiene el contraste al momento de ser ingerido. No es líquido, es espeso. Y esto hace que cuando pasa por la mucosa se pegue y me permita a mí poder verlo radiológicamente. Fíjense que esto, por esta presentación que tiene, cuando decanta, yo lo mezclo con el líquido, lo bato y queda mezclado con esta espesura que les decía recién. Pero cuando yo dejo el envase quieto, se vuelve a separar la fracción y por debajo queda todo este bario en forma bastante sólida y por encima el líquido. Eso es lo que hace que si llegase a caer, por ejemplo, en el peritoneo, se forme esta imagen sólida dentro del peritoneo, y por eso que es tan peligroso de que le demos bario a un paciente con una víscera posible perforada, ¿sí? Ahora bien, ¿se acuerdan que cuando en el colon decíamos que al paciente le poníamos una sonda balón y a través de esa sonda se le ponía después el aire, se le insuflaba a través de una pera de goma que tiene esa sonda balón? ¿Qué es lo que hacemos en la seriada? También tenemos que darle aire al paciente, pero no le vamos a poner ningún tipo de sonda, sino que se lo vamos a dar a través de otro tipo de elemento que viene también dentro de la caja, que es un sobrecito con un granulado efervescente. Es la misma con textura que tiene el uvasal, por ejemplo, para que ustedes se den una idea. Entonces, ¿qué pasa? El paciente viene en ayuno, con 8 horas, su estómago está totalmente plegado, está totalmente colapsado porque está vacío, y yo necesito distenderlo para darle el contraste, para que pueda ver, digamos, toda esa luz que tiene adentro el estómago. Entonces, primeramente, una vez que lo mandé a cambiar, lo dejo que se siente un ratito en la camilla, y le voy a dar este granulado efervescente que lo va a ir ingiriendo con una cuchara. Automáticamente, después de la segunda o tercera cucharada, va a tener la sensación de ganas de eructar o de toser porque le estoy dando aire al estómago del paciente. Y la idea es que ese aire quede dentro del estómago. Entonces, bueno, a través de unas técnicas radiológicas hacemos que ese aire no se escape, digamos, del estómago. Una vez que ingirió todo ese efervescente, que no deben de ser más de 4 o 5 cucharadas, no es mucho, ahí tenemos el estómago distendido y podemos pasar a empezar a tomar el medio de contraste. Generalmente el contraste que está acá diluido tiene también la caja una bombillita que se le da como que si fuese un sorbete para que lo vaya ingiriendo mientras hacemos el estudio. Ahora vamos a ir viendo las imágenes que vamos obteniendo. Entonces, si hacemos referencia a la lista de cotejo, tenemos que la primera imagen, el primer punto, que es la ubicación de la imagen, todos ya la saben muy bien, que vemos a la imagen en espejo, la derecha del paciente es la izquierda del observador, con que se ponga eso en el punto es suficiente.
Cuando hablamos del tipo de estudio, hoy ustedes tienen la posibilidad de acreditar un sector, o sea, saben que todas las imágenes corresponden a ese sector. Pero mañana puede ser que vayan a una acreditación donde estén mezclados varios estudios, por ejemplo, el colon, la seriada, puede haber un urograma, un montón de estudios mezclados. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta qué estudio es el que estoy observando? Presten atención siempre a la estructura ósea que tienen en la imagen que están viendo. Si están viendo estructura ósea que está en el abdomen superior, obviamente tengo que empezar a pensar que estoy haciendo algo de sistema superior. Entonces, todas esas cosas, esos reparos anatómicos óseos, me van a ayudar a saber qué tipo de estudio es, ¿sí? Hoy por hoy no hay posibilidad de errar en ese punto porque sabemos que es un solo estudio el que estamos evaluando. Pero estas salvedades se las hago para cuando algún día se les llega a tocar que los tengan a todos los estudios mezclados. Cuando hablamos de aparatología, ya saben todos que este tipo de estudios que son dinámicos no se pueden hacer si no tengo un seriógrafo con un circuito cerrado de TV. Es imposible que yo vaya viendo dónde va el progreso de este contraste si no lo estoy viendo en el monitor y por lo tanto nunca podría hacer las imágenes. Así que siempre se hacen con un seriógrafo. Cuando hablamos de plano, a veces el paciente puede estar en alguna oblicua, ¿sí? Tanto sea derecha o izquierda, pero ¿para qué se hace esa oblicua? Para poder evaluar en un plano siempre coronal al órgano que quiero evaluar. Yo si quiero demostrarles a ustedes el estómago y el paciente tiene, por ejemplo, un estómago horizontalizado o tiene un estómago en una posición determinada, yo tengo que a través de algún movimiento, alguna oblicua, hacerlo girar a veces al paciente hacia un lado o hacia el otro, para que el estómago me quede en el plano siempre coronal y ustedes lo puedan evaluar siempre de frente. Por eso el plano de evaluación es el coronal, aún que el paciente no esté de frente estrictamente, ¿sí? Cuando hablamos de rótulo o de derecha a izquierda, ustedes ya saben que en los estudios, sobre todo cuando tengo una serie de imágenes, es difícil a veces encontrar el rótulo o es difícil encontrar la derecha o la izquierda, porque como la palabra dice secuencia, ustedes están viendo una sola imagen de toda esa secuencia de imágenes. Y a veces ese rótulo o esa derecha o esa izquierda se pone, por ejemplo, en la parte superior de toda la secuencia y no en cada una de las imágenes. Entonces, bueno, normalmente no van a encontrar la indicación, va a estar ausente, ya sea del rótulo como de la indicación de la derecha o la izquierda. Puede llegar a haber, obviamente, alguna que la tenga, pero eso es importante, hacer una recorrida de todo lo que es el marco de la imagen que están evaluando. Cuando hablamos de técnica, ya saben que si veo las 3 densidades en una imagen, voy a decir que tiene una buena calidad radiológica, una buena técnica. La cobertura va a depender de la imagen que estoy observando. Si estoy viendo la cámara gástrica, tengo que verla completa la cámara gástrica. Si a mí me falta la parte del techo gástrico, por ejemplo, me voy a estar dando cuenta que la cobertura, que fue muy reducida, no me alcanza a cubrir el sector de interés. Ahora lo vamos a ver igual en unas imágenes más abajo. Y cuando hablamos de presencia de contraste, si yo veo imagen radiopaca en el interior, radiolúcida, como en este caso también del aire, voy a decir que hay presencia de contraste. Voy a confirmar que hay presencia de contraste en la imagen que estoy evaluando. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien quiere decir algo? De mi parte no, profe. Pero ahora no. Estamos. Si se llega a cortar, que todavía falta, después nos reconectamos de vuelta para terminar toda la clase. Bien. Acá hay que hacer una salvedad en los puntos 13 y 14 con respecto a las vías de administración y de eliminación. ¿Se acuerda que en el colon el contraste ingresaba por un lado, por vía rectal, y salía por vía rectal? Bueno, en la seriada pasa algo que es diferente. La vía de administración es oral y la vía de eliminación es rectal. Son diferentes. Nunca vayan a decir que la vía de eliminación del bario es ureteral, porque no hay manera de que se conecte el tubo digestivo con el sistema urinario. Es imposible. Si tuviésemos que eliminar el bario, por ejemplo, por uretra, fíjense
lo que nos pasaría si tenemos en cuenta que el bario se vuelve piedra, sería imposible poder eliminarlo por uretra. Entonces, siempre el contraste va a ingresar por vía oral, el que es para el tubo digestivo, y se va a eliminar por vía, ¿sí?, siempre rectal. Tengan en cuenta que acá cambia esto. Cuando llegamos a ese punto 15, 16, 17, acá hay que hacer, por ejemplo, una discriminación en lo que quiero apuntar en cada uno de estos puntos. Cuando yo quiero demostrar la anatomía ósea, es la anatomía ósea que yo veo en la imagen que estoy observando, toda la estructura ósea, y la voy a nombrar en lo posible. Si las veo a todas, mejor, y la nombro a todas. Cuando yo hablo de las partes blandas, son las partes blandas que veo en la imagen. Y cuando hablo de la anatomía demostrada, es la anatomía que demuestro con el contraste que le di al paciente. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Si en uno de esos puntos yo tengo que decir la anatomía ósea, voy a decir, por ejemplo, acá que estoy viendo la base del cráneo, estoy viendo acá, por ejemplo, la mandíbula, estoy viendo vértebras cervicales y vértebras dorsales, veo acá costillas, acá arriba inclusive puedo ver alguna de las clavículas. Esa es la anatomía ósea que veo en la imagen que estoy observando. La anatomía de partes blandas, puedo decir que veo acá la grasa que está en lo que sería el sector del cuello del paciente, el tejido celular subcutáneo. Puedo ver acá el vértice, en este caso, pulmonar. No sé si es derecho o izquierdo, porque al tenerlo en un oblicuo el paciente puede estar superpuesto. Puedo ver acá la sombra de lo que sería toda la silueta cardíaca, y eso yo lo puedo marcar como parte blanda. Cuando tengo que decir qué anatomía está demostrada, es la anatomía por la cual está pasando el contraste al momento de hacer la placa. En este caso, por ejemplo, lo que estoy viendo es el tercio medio y el tercio inferior del esófago que está pasando en este momento el contraste en el paciente. ¿Para qué digo esto? Porque a veces en las acreditaciones yo veo que en cada uno de los 3 puntos ponen toda la redacción continuamente de toda la anatomía que están observando, y a veces eso les hace perder tiempo. Entonces directamente hagan esta diferenciación. La anatomía ósea es un punto, la anatomía de partes blandas es el otro punto, y el tercer punto es la anatomía que demuestro con el contraste, o sea, en el momento en el que el contraste está pasando o está retenido en ese sector. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y en cuanto a lo que es la secuencia de imágenes, tenemos que tener en cuenta que así como el colon, también la seriada tiene una secuencia de imágenes. Si nosotros decimos que el esófago es la primera parte de nuestro estudio, si a mí me muestran una imagen del esófago, voy a decir que esa fue la primera imagen que se tomó del estudio. Si a mí me muestran una panorámica de estómago, voy a decir que esa es la segunda imagen de la secuencia que vengo teniendo. Si veo el marco duodenal, es la tercera imagen que estoy observando. Entonces, cuando hablo de secuencia, hablo de momento en el cual se fue haciendo cada una de las placas. El esófago primero, el estómago segundo, el duodeno tercero. Con que yo diga primera, segunda o tercera es suficiente, como pasaba con el colon en las imágenes que lo forman. Bien, entonces, ya que estábamos en esta imagen, vamos a volver a centrarnos en esta. Decíamos que la primera imagen que vamos a hacer es la del esófago, que es la primera porción de la seriada. El esófago tiene la característica que, sobre todo en el adulto, es largo y a veces no podemos incluirlo en una sola imagen. Entonces lo tenemos que separar en partes para poder demostrarlo, ¿sí? Yo la única manera de estar segura de que lo recorrí es si lo demuestro parte por parte y si lo registro en una imagen parte por parte. Entonces lo vamos a separar en una misma imagen, vamos a hacer 3 cortes diferentes. Entonces ustedes van a obtener una imagen como esta, donde van a tener en un solo formato 3 segmentos que forman parte de ese esófago. El primer segmento es el proximal,
que es el momento en el cual el paciente hace el proceso de la deglución, el proceso donde absorbe este contraste y lo traga. Ese momento es importante porque a veces es un sector donde se asientan algunas patologías, y es importante poder observarlo y detenerse. El médico radiólogo se detiene un ratito y lo observa al paciente, cómo traga, cómo posiciona la lengua, cómo hace todo ese movimiento del paladar, cómo hace ese empuje de contraste hacia atrás, para poder ver ese momento que es muy importante, que es la deglución, sobre todo en los pacientes pediátricos, y después lo vamos a ver también más adelante. Entonces, la primera imagen se centra básicamente en todo lo que es el tercio proximal del esófago. La segunda imagen se centra más en lo que es el tercio medio del esófago, ¿sí? La parte, digamos, donde ya empieza a pasar por todo lo que sería la unión de las vértebras cervicales con las vértebras dorsales. Y la tercera imagen se centra en la parte terminal del esófago, que es la unión ya de con la cámara gástrica. Por lo tanto, ¿cómo demuestro todo ese recorrido? A través de los 3 segmentos, yo me quedo tranquila de que pude recorrerlo completamente con el medio de contraste. ¿Qué particularidad tiene el esófago? Que tiene una mucosa que es muy lisa. Entonces, cuando el contraste va pasando, yo puedo hacer la imagen. Una vez que el contraste pasó, el esófago se despintó. Fíjense que, por ejemplo, en esta primera imagen, yo veo el contraste ya pasando, ¿sí? Acá en el tercio medio e inferior del esófago, y ya en la parte proximal no lo estoy viendo tan definido. ¿Por qué? Porque ya pasó por acá. Una vez que pasó, se despintó y no lo veo más. La única manera de volver a verlo acá es si le pido al paciente que tome otro sorbo y vuelva a tragar, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene el esófago. Por eso que sería imposible hacer este estudio con un equipo convencional, porque no podría adivinar por dónde va el contraste en el momento de la deglución. Otra particularidad que tiene el esófago, que si ustedes miran, van a ver que el calibre no es igual, es totalmente irregular en toda la superficie, en todo su recorrido. Recuerden que fisiológicamente el esófago tiene movimientos peristálticos, va haciendo un bombeo para ir empujando el contraste a la parte inferior. Entonces, cuando lo vean en este calibre más reducido, no está indicando que en este momento tiene, por ejemplo, una estenosis o que hay algún tipo de situación anatómica patológica, sino que básicamente lo que está demostrando es el peristaltismo que está haciendo el esófago para empujar básicamente al contraste hacia el tercio siguiente, ¿sí? Entonces nunca lo van a ver en forma recto, totalmente contrastado el esófago, lo van a ver siempre como en secuencias de partes. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, bien. Bueno, entonces, primera imagen, tránsito de esófago. Vemos todo el trayecto esofágico. Segunda imagen, vamos a lo que conocemos como una panorámica, ¿sí?, de cámara gástrica. Y acá nos detenemos a hacer una comparación entre el paciente en posición acostado y el paciente en posición de pie. En la imagen que van a ver, vamos a diferenciar cuando el paciente está en posición de pie y acostado a través de la posición que tienen los 2 contrastes que le dimos al paciente para que ingiera. Recuerden que en un seriógrafo el paciente no tiene que bajarse de la camilla, sino que la misma camilla se pone en posición de pie sin tener que salir de la posición en decúbito. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en qué posición está el paciente? Si nosotros observamos el techo gástrico de la primera imagen, vamos a ver la imagen radiopaca, que corresponde a la producción del vario que está ubicado en todo el techo gástrico. Todo lo que veo por debajo es el cuerpo gástrico, que está lleno con una imagen radiolúcida, fíjense que es negra, que es el aire que yo le di a través del efervescente al paciente. Entonces,
Cuando yo veo esta imagen de vario en el techo gástrico y aire en todo lo que es el cuerpo gástrico, voy a decir que el paciente está en decúbito supino. Cuando el paciente está acostado boca arriba, el techo gástrico es más bajo que el cuerpo gástrico y por densidad, entonces, y peso, el contraste siempre va a tender a ubicarse en el lugar más bajo. Entonces, cuando vuelvo a repetir, cuando veo el contraste de vario en el techo gástrico, voy a decir que el paciente está en decúbito supino. Cuando el paciente lo pongo en posición de pie, el vario baja, me pinta todo el cuerpo y el aire, esta imagen radiolúcida, se va arriba. Por lo tanto, este paciente está de pie, este paciente está en decúbito supino. ¿Se entendió eso? Sí, sí. ¿Entendió? Bien. Estas imágenes que ven lineales, que recorren acá todo el cuerpo gástrico, corresponden a los pliegues gástricos que quedan pintados, quedan rellenos con ese material de contraste y nos dan después esta imagen particular de imágenes lineales. Bien, cuando termino de hacer lo que sería la segunda porción, que es toda la cámara gástrica en forma comparativa, siempre se hacen dos imágenes de pie y acostado. Entro en el tercer segmento, que es el marco duodenal. Como la palabra dice, tiene forma de marco. Por lo general tiene 4 lados para poder identificarse. Entonces, a veces, de acuerdo a la posición que tenga este marco, es muy difícil poder hacerlo completo en una sola imagen. Entonces, lo que va a hacer el médico radiólogo es demostrarle a través de una determinada cantidad de imágenes cada una de las porciones de este marco con distintos movimientos de decúbitos que va a ir haciendo el paciente. Fíjense que en este caso, por ejemplo, yo veo un marco duodenal casi completo, digo casi porque la parte terminal es posterior y no la veo porque está superpuesta, pero es muy probable que a veces encuentren imágenes como estas del marco duodenal, donde se hace una secuencia también de imágenes de ese marco. A veces pueden ser 8 como en este caso, a veces pueden ser 4, a veces pueden ser 6, generalmente son siempre números pares, y lo que hace cada una de estas imagencitas que ven acá es demostrarles cada una de esas porciones del duodeno. La idea es que con esta secuencia completa de imágenes, el médico radiólogo les demuestre a ustedes cada una de esas partes del esófago, del duodeno. Entonces, primera secuencia de imágenes corresponde al esófago, segunda corresponde a la cámara gástrica, tercera corresponde al marco duodenal. ¿Para qué se pide este estudio? Generalmente, y por qué es importante estudiar el duodeno, una de las causas más comunes que a veces se evalúa en el adulto es la posible ubicación de alguna úlcera. Las úlceras tienen generalmente las ubicaciones dentro de la cámara gástrica, en esa mucosa, por eso es importante toda esta preparación que decimos, y también en el duodeno es una zona donde se asientan normalmente las úlceras. Entonces es importante siempre que este marco duodenal esté registrado en cada uno de los segmentos y yo pueda confirmar que los pude ver a los 4 segmentos totalmente completos, ¿sí? Si bien no tienen por qué saber y distinguir hoy por hoy en cada uno de los segmentos en el duodeno, pero sí saber, por ejemplo, que el marco duodenal es la última imagen que forma parte de la seriada. Bien, chicos, ¿alguna duda hasta acá? Profe, yo Bien. tengo una pregunta. ¿Podría Bien. mostrar de nuevo cómo se ve el contraste en bipedestación? ¿Sí? Ahí. Vamos acá. Paciente en posición de pie, el aire sube y se ubica todo sobre lo que sería el techo gástrico y el vario baja. Toda esta opacidad corresponde al vario. Paciente acostado, el vario se pone en el techo gástrico y el cuerpo, que sería todo esto el cuerpo,
se ubica el aire. Recordar que cuando el paciente anatómicamente está acostado, el techo es más bajo que el cuerpo, el estómago está así, inclinado. Por eso es que el contraste se va siempre a ubicar en la parte más baja. Todo esto que ven acá, por encima, corresponde ya duodeno y todo lo que sería entrando ya el contraste al intestino delgado, que está superpuesto al estómago. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bien, Melina, seguimos entonces. Ahí, bien. ¿Qué es lo que pasa en el paciente lactante? No necesitamos la técnica de doble contraste porque estamos buscando otro tipo de patologías que generalmente van asociadas más que nada a todo lo que es la funcionalidad de su tubo digestivo alto. Ya no nos importa tanto la mucosa, sino ver distintos tipos de trastornos dentro del mecanismo, por ejemplo, deglutorio o dentro de los mecanismos de evacuación gástrico. Por eso es que ya no necesitamos este aire que le damos al paciente adulto. Entonces, también la secuencia forma parte de 3 partes. Por un lado, vamos a tener la secuencia del esófago, la segunda secuencia en el lactante también es el estómago, y la tercera ya no va a ser el marco duodenal porque el duodeno es muy corto en el paciente pediátrico, pero sí voy a evaluar la evacuación gástrica, y ahora lo vamos a ir viendo. ¿Cuál es la diferencia? Que al paciente pediátrico no le voy a dar el efervescente, el contraste se lo voy a preparar adentro de la mamadera, y en el momento de empezar a tomar el contraste, empiezo también a hacer el mismo recorrido de evaluación del esófago, con la diferencia que como el trayecto es más corto, a veces en una sola imagen puedo recorrer todo ese trayecto y no tener que hacer tantas imágenes como en el adulto. Creo que se está por cortar, tal vez espero que se corte y nos conectamos todos de vuelta. Así no me quedo por la mitad.